8 de diciembre de 2017, estamos en Culiacán, Sinaloa, con el doctor Jordi Canal. ¿Me podría decir su nombre completo? Jordi Canal, profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. ¿En qué fecha nació? En octubre del 30 de octubre del 64, 1964. ¿En dónde? En Olot, en el noreste de España. ¿Pertenece a alguna provincia? A Gerona. Gerona es en Cataluña. Es Cataluña, sí. ¿Cómo fue su infancia? Uy. Bien, yo creo que sin demasiados, sin nada muy reseñable. Mi infancia fue en la etapa final de la dictadura de Franco, pero ya en un momento en el que el franquismo se estaba desmoronando, como mínimo desde un punto de vista social y cultural, no político, pero sí social y cultural. Y yo nací en una zona, digamos, catalano parlante, con un catalanismo, un nacionalismo fuerte en ese momento en el interior de Cataluña. ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Yo tengo un hermano. Un hermano, otro hermano. Sí. ¿Y cómo era el ambiente familiar? ¿Hablaban el catalán? Sí, sí, mi familia es catalano parlante, toda mi familia. Pero eso es normal en esa zona, que todo el mundo hable en catalán. ¿Y cómo fue su educación, las primeras? Yo me eduqué en un colegio en aquel momento religioso, de padres escolapios, y era una educación, digamos, que seguía evidentemente los parámetros que marcaba el régimen, pero que tenía una cierta apertura, porque esos religiosos, digamos, intentaban construir una iglesia más abierta, menos vinculada al régimen. Por lo tanto, digamos, yo creo que lo normal de esa época, pero quizás un poquito menos oprimente, yo diría, que en otros colegios quizás públicos. ¿Habían imágenes en el salón? ¿Había imágenes en el salón? No, había el crucifijo, básicamente. No, yo creo que las imágenes en España fue muy típico en el franquismo que hubiera la foto de Franco, la foto de José Antonio Primo de Rivera, pero en esa época ya no, ya solo había el crucifijo. Estamos hablando de finales de los años 60. ¿Rezaban ustedes? Sí, claro, era un colegio religioso y por lo tanto se rezaba una vez al día y una vez a la semana nos llevaban a la iglesia. ¿A la misa? A la misa, sí. ¿Y en lo civil, los himnos? No, ya en esa época no. No, eso también fue sobre todo en los 40, 50, 60. No se entonaba ningún himno en el sentido de lo que se había entonado en otra época, o himno español o el himno de la Falange, esas cosas. Eso ya no se hacía en ese momento. Más bien, en lugar de himnos, lo que se hacía quizás era entonar alguna canción popular, cosas de ese tipo, como sustituto. Pero esas cosas ya habían, como mínimo en mi colegio, ya no se hacían en los años 60. ¿Y la vida cotidiana cómo era que usted recuerde cuando usted era niño? ¿Cotidiana en qué sentido? En Olot. Hmm. La gente que hacía, no sé, ir a la plazuela. ¿Qué hacía la gente? Sí, básicamente yo diría que la gente en esa época, ya en los 60s, en los 70s, los fines de semana la gente ya salía. Digamos, España estaba, y Cataluña concretamente, estaban en un momento de crecimiento económico, la gente tenía ya carro, muchos empezaron a tener casas en la playa. Era un momento en el que la gente salía cuando podía salir, sobre todo en verano, primavera, verano, y luego, si no, lo que era muy típico era instalarse en algunos de los cafés del centro o pasear por lo que se llamaba en aquella época el ferial, sería como unas ramblas, y la calle mayor. Eso es lo que básicamente hacíamos. ¿Y la disciplina cómo
¿Cómo era tanto en el colegio como en su casa? En el colegio, digamos, había disciplina, pero en esa época ya, digamos, una disciplina, pero había varias variantes que dependían de si los profesores si eran mayores o eran más jóvenes. Digamos, se notaba, digamos, una disciplina mucho más fuerte, mucho más rígida entre los profesores mayores, pero estaban llegando ya algunos curas que ya iban dentro del proceso de renovación de la iglesia, por tanto ya no llevaban sotana y esos no eran tan rígidos. O sea, que todavía era es una época de transición, yo diría, cultural y social. Digamos, en España se habla siempre de una transición política después de la muerte de Franco, pero la transición económica, la transición social, la transición cultural fueron muy por delante y yo creo que se notan ya en los años 60. Antes de la muerte de Franco. Antes de la muerte de Franco, sí. Lo que no cambia hasta la muerte de Franco es el régimen y la parte más política. Pero la parte cultural, los años finales de los 60, es una época de cambio cultural muy amplio, también de cambio social, con la emergencia de nuevas clases medias y yo diría que también económico, porque es el momento de un gran crecimiento económico y al mismo tiempo es la llegada del turismo a España y con el turismo llegan también muchas novedades de los países del norte de Europa que iban evidentemente mucho más por delante en cuestiones morales, en cuestiones sociales de lo que iba España. Al rey Juan Carlos I se puede decir que lo impuso Franco. Lo eligió Franco, sí. De hecho, no es... Franco en un momento determinado elige a su sucesor y se salta la línea dinástica. Es decir, si hubiera continuado la línea dinástica de los Borbones que salieron de España en 1931, debería haber elegido al padre, a don Juan, elige al hijo, porque le parece que al hijo le va a poder, digamos, lo educan en España, lo va a poder controlar de alguna manera. Por tanto, sí, el rey llega al poder o llega al trono gracias a Franco. Lo que ocurre es que muy rápidamente, una vez llega al trono, se deshace de todo el legado del franquismo y el rey Juan Carlos es un elemento clave en el proceso de modernización y de democratización política en España. Pero se puede hablar de democracia en una monarquía. Sí, sí, porque el rey, digamos, no se puede hablar de democracia en una monarquía si entendemos la monarquía en el sentido que se entendía la monarquía en el antiguo régimen o incluso en algunas monarquías del XIX, pero en el siglo XX es perfectamente compatible, siempre y cuando la Constitución regule bien cuál va a ser el papel del rey, pero por debajo de ese papel del rey, que es un papel cohesión, en el caso español como mínimo, que es el que marca la Constitución de 1978, es un papel, digamos, representativo, es un papel unificador, es un papel cohesionador, pero él no participa directamente en la vida política. Por tanto, bajo una monarquía es posible una democracia, por eso hablamos de monarquía democrática y de hecho de alguna manera tampoco a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI si comparamos las monarquías democráticas tampoco son tan distintas de algunas repúblicas. De hecho hay algunos autores que hablan de repúblicas coronadas. Pienso, por ejemplo, en la República Francesa. La República Francesa, por ejemplo, se parece muchísimo a una monarquía. La única diferencia es que, digamos, el monarca dura toda su vida, excepto que no abdique en el poder, y en cambio en las repúblicas se cambia de presidente cada X años. Pero no hay, yo creo, grandes diferencias y una monarquía puede ser, en la actualidad, una monarquía puede ser perfectamente democrática. En Cataluña han surgido algunas asociaciones que cuestionen los desaparecidos durante el franquismo, las calles, los nombres de las calles, pues, ¿qué me puede decir de ello?
¿no? Digamos, en los últimos tiempos, sobre todo en los años del siglo XXI, ha habido un proceso de lo que se llama de recuperación de la memoria. Ellos lo llaman de recuperación de la memoria histórica. A mí no me gusta demasiado memoria histórica porque yo creo que tiende a confundir lo que es la memoria de lo que es la historia, y yo creo que son dos cosas distintas, a pesar de que hoy vivimos en una época en la que la memoria presiona muchísimo sobre la historia, pero a mí me sigue pareciendo que son cosas distintas, y ha habido un intento de recuperación quizás lo más importante es la recuperación de los cuerpos de los muertos durante la guerra civil, y sobre todo los muertos de la represión, que en algunos casos no estaban identificados dónde estaban, y por lo tanto ha habido un proceso por parte de las familias de buscarlo. Y es cierto que pero lo de las calles, yo diría que es algo que ha ido ocurriendo a lo largo del siglo XX en España. Digamos, cada régimen nuevo, de hecho, ha cambiado las calles, los nombres de las calles. Cuando llegó la dictadura de Primo de Rivera se cambiaron, cuando llegó la Segunda República se volvieron a cambiar, cuando llegó el franquismo se volvieron a cambiar, y ahora con la democracia se vuelven a cambiar. De hecho, el callejero depende siempre del poder establecido en aquel momento. Y sí, hay una recuperación importante que quizás se ha frenado en los últimos tiempos, fue muy fuerte en la etapa de los inicios del gobierno de Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista. Yo creo que ahora menos, entre otras cosas porque la crisis de 2008 fue muy fuerte y no hay dinero para esas cuestiones, es decir, no hay dinero para excavaciones, no hay dinero para esas cosas, y se ha frenado un poco ese proceso de memoria. ¿El franquismo aún continuará en España? No, yo creo que no. El franquismo terminó en 1975. Puede que durante algunos años algunos pensaran que se podía continuar de alguna manera el franquismo, o que continuara un cierto franquismo sociológico, pero yo creo que a partir de los 80 es muy difícil hablar de persistencia del franquismo. Cuando ahora alguien habla de franquismo, de neofranquismo, a mí me parece que es más la necesidad de buscarse un enemigo, y el franquismo siempre es muy cómodo como enemigo. Uno atribuye todas las cosas al franquismo y se queda tan tranquilo. Yo creo que los nacionalistas catalanes y vascos, una cierta izquierda española, parece que necesita inventar al franquismo para desarrollarse. Lo que no significa que el franquismo exista, que no existe, ni persiste, sino que más bien yo creo que tienen dificultades en pensar la realidad al margen de esas muletas que pueden suponer la oposición a un régimen dictatorial que hace ya 40 años que no existe. Tengo entendido que Franco se opuso a la separación del País Vasco. Ahora con Cataluña, que busca, tengo entendido eso, ¿no? Que busca un proceso separatista también, que llega desde larga data. Ahí no se puede hacer una comparación, es una cosa. No, yo creo que en la etapa del franquismo los únicos que planteaban una separación del País Vasco eran los terroristas de ETA. Por lo tanto, tampoco el independentismo no era mayoritario en esa época, y de hecho muchos vascos fueron franquistas, igualmente como muchos catalanes fueron franquistas. Digamos, yo creo que no se puede no se puede entender lo que ocurrió y por qué el franquismo duró tanto tiempo si no entendemos que mucha gente era franquista, digamos, y por lo tanto apoyaba el franquismo. No, yo creo que lo que está ocurriendo en Cataluña ahora es un fenómeno nuevo. El independentismo en Cataluña siempre ha sido minoritario, hasta hace 10 años. Se movía entre el 10 y el 15% como máximo del electorado. Lo que ocurre es que ahora en los últimos 10 años ha dado un salto cualitativo del 15 al 45%. Pero de hecho no toda Cataluña es independentista, no todos los catalanes quieren separarse. Hay más de la mitad de los catalanes quieren seguir perteneciendo a España. Lo que ocurre es que los independentistas se han movido mucho, están muy bien organizados, pero no son la mayoría de la población.
y lo que ha provocado ese salto cualitativo y cuantitativo del independentismo es sobre todo las crisis económica y política de 2008, que han abierto una ventana de oportunidades para los independentistas en un momento de crisis profunda de España. Y este movimiento de los indignados, si me puedo platicar algo de ello. No, otra vez el movimiento de los indignados tiene que ver con la crisis española. Digamos que es una crisis económica, sobre todo la de 2008, pero también es una crisis política y de sistema. Y ahí aparecen los indignados, digamos, gente que reacciona frente a las medidas que está tomando Europa y que está tomando España y el Fondo Monetario Internacional con respecto a España. Y evidentemente reaccionan frente a los altos índices de paro, que sobre todo en el caso del paro juvenil es altísimo, en torno al 40%, y reaccionan frente a las políticas digamos, de ajuste liberal que se están haciendo en ese momento. Es un estallido provocado por la situación de crisis en España, que luego se ha ido diluyendo. Es cierto que una parte del 15M se transformó luego, y de los indignados se transformó en el movimiento Podemos, que tuvo una gran fuerza en las elecciones de 2015, pero que hoy está, digamos, parece que ha tocado techo y que todos los sondeos le dan una caída de importancia a nivel electoral. Pero yo creo que eso es comprensible en un momento de situación de gran crisis económica, social, política, incluso moral. Han cambiado los valores de la sociedad y también han accedido, digamos, unos jóvenes a la vida pública, unos jóvenes que perciben que no van a tener las mismas oportunidades que tuvieron sus padres, y por tanto la indignación es comprensible. Si a eso se le suman los casos de corrupción, determinados escándalos, eso está servido. Pero no fue un fenómeno estrictamente español. Digamos, cosas parecidas ocurrieron en Francia al mismo tiempo, en Grecia, en países que fueron tocados por las crisis a principios del siglo XXI. Así en términos generales, ¿cómo ve usted el proceso independentista de Cataluña? ¿Cómo lo visora? Yo creo que es un conflicto que es explicable, digamos, no es, como dicen algunos, una locura, algo tampoco totalmente nuevo, tiene explicaciones históricas, explicaciones sociológicas, explicaciones políticas. Pero una vez dicho eso, es cierto que el discurso de los independentistas es un discurso que se basa sobre mentiras, falsedades, eso que hoy se llaman posverdades o verdades a medias, del tipo que Cataluña, si no contribuyera tanto a España, sería muy rica, que habría menos paro, que los catalanes son más modernos, más desarrollados, o que Cataluña sería un gran candidato a formar parte de la Unión Europea. Todo eso, algunas cosas ya se han demostrado falsas. La Unión Europea ha dejado claro que no aceptaría una Cataluña independiente, y las otras están por ver, pero es evidente que las perspectivas dicen, o las pequeñas cosas que vamos viendo, que ese discurso es un discurso que no tiene ningún fundamento en la realidad, que no se basa en la razón, que se basa en las emociones, pero, digamos, yo creo que bueno, si algún día se viese o se llegase a la independencia, es evidente que habría que construir otro discurso. Los independentistas deberían construir otro discurso nuevo, porque evidentemente es falso. Todo el mundo sabe que en el caso de independencia las empresas se irían de Cataluña, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, Cataluña tendría una altísima deuda por pagar, con dudas de quién podría financiar la deuda catalana, estando fuera de Europa. Por tanto, el movimiento independentista yo creo que se puede entender por la misma crisis, porque vivimos una situación de crisis, el Estado vive una situación de crisis, Cataluña es una región más rica que otras de España, y las regiones ricas
pero no solo en España, sino en toda Europa, el norte de Italia y otras, digamos, quieren no perder su riqueza financiando en parte otras regiones más pobres. Es una cierta revuelta de los ricos, ese independentismo, algo que funciona bien en etapas de crisis. Las etapas de crisis económica, crisis política, crisis social son siempre beneficiosas para ese tipo de movimientos, sean de tipo independentista o sean de tipo más social. Eso lo hemos visto otras veces en la historia y lo seguiremos viendo, me parece. Entonces Cataluña, bueno, como muchas otras partes, se puede decir que está en manos de la banca mundial. Yo creo que todo está en manos de la banca mundial, sobre todo porque digamos, esas crisis que ha vivido el mundo occidental a partir de principios del siglo XXI han hecho que el endeudamiento de los particulares y el endeudamiento de los estados haya sido mayúsculo, y además digamos, hay una gran deuda, y los bancos evidentemente están ahí implicados en el cobro de esa deuda o en la financiación de esa deuda, y también es cierto que otros países no occidentales han comprado buena parte de esa deuda. En el caso de Comunidad Valenciana, en las Canarias, ellos también tienen un proceso o un sentimiento separatista. No. En España separatismo solo hay en Cataluña y en el País Vasco. Puede haber un poquito en Galicia, pero es muy minoritario. No, lo que puede haber en Canarias, en Baleares, en Valencia son regionalismos, pero el regionalismo, lo que plantea el regionalismo es una cierta autonomía o tener algunas posibilidades de descentralización con respecto al Estado, pero nada que genere un independentismo. No lo ha habido nunca y es difícil que lo haya. Muy bien. ¿Su línea de investigación cuál es? Yo trabajo sobre temas básicamente de historia política y en este momento trabajo sobre el tema de los nacionalismos y sobre todo el caso de Cataluña. Estoy trabajando en eso, y luego estoy trabajando sobre el tema de las relaciones entre historia y literatura, y finalmente tengo una tercera línea en este momento sobre la importancia de los colores y de las cuestiones cromáticas en la política occidental. Esas son mis tres líneas en este momento, pero siempre en una perspectiva en la que la base está una historia política, pero una historia política que dialoga abiertamente con la historia social, con la historia cultural y también con las otras disciplinas afines a la historia. Se habla también de una nueva historia política, ¿no? Sí. No, es evidente que la historia política que se hace en estos momentos es muy distinta de la historia política que se hacía hace un siglo. Digamos, es una historia política que se fija más en los individuos, es una historia política que dialoga abiertamente con la ciencia política, con la sociología, con la lingüística, y es una ciencia política y es una historia política que ha abierto o ha ampliado el territorio del historiador con nuevos objetos que tratar. Al hacer historia política no se puede caer en analizar a las élites como se hacía. Sí, yo creo que ese peligro existe siempre. Lo que ocurre es que hay que intentar, digamos, no quedarnos en eso. Por eso la historia política que se hace hoy no se ocupa solo de los líderes políticos, se ocupa de cómo se vive la política, cómo la gente vive la política, y ahí por eso se preocupa de cuestiones como los procesos de nacionalización o los procesos de politización. Vamos, es evidente que hay unas élites políticas, pero digamos, yo creo que la clave está en analizar la ciudadanía y lo que está detrás también. Digamos, no solo los que son votados, para decirlo de alguna forma,
o elegidos, sino los que votan y los que eligen, y evidentemente porque lo hacen y cómo viven su proceso de politización. Es analizar lo político. Sí, yo creo que salir de una historia política en el sentido clásico para centrarnos en la política y en lo político, en un sentido mucho más amplio. Y se puede analizar lo social. Se puede analizar en parte. Yo creo que la historia política no puede hacerse al margen de la historia social, como no se puede hacer al margen de la historia cultural. Es imprescindible, digamos, integrarlas en un análisis de historia política. Pero ¿cómo integrar a esas élites con la masa? Claro, digamos, lo que nos interesa o lo que le debe interesar a la historia política es todo lo que se mueve en torno a lo político, y por tanto no son solo las élites, aunque a veces nos parezca que son las élites las únicas que hacen la política, pero es evidente que la política se hace en muchos lugares y la hace mucha gente. ¿A qué escuela entonces se alinea más? Yo no me inscribo en ninguna escuela concreta. Yo, digamos, si tuviera que decir, digamos, qué grupos me han marcado, para decirlo de alguna forma, yo diría que quizás una parte de los anales, Marc Bloch sobre todo, pero también otras tendencias como la microhistoria de Ginsburg o incluso una parte del marxismo más razonable, gente como Hobsbawm, es gente de la que también he aprendido mucho, y también de la escuela liberal anglosajona. Vamos, no me considero de ninguna escuela concretamente. Vamos, prefiero, digamos, tomar de cada una lo que me interesa, y no necesariamente inscribirme a todo y tener que tomarlo todo en conjunto. No creo en las escuelas. ¿Se aleja entonces sociabilidades de la escuela francesa a esta? Bueno, las sociabilidades en el origen sí están en esa escuela francesa, pero tampoco es una escuela francesa, digamos. La primera persona que trata el tema de las sociabilidades en Francia es Maurice Aguillon, que tampoco es una persona bien adscrita a una escuela. Digamos, algunos dicen que pertenece a la escuela de los anales, pero él nunca lo reconoció como tal. Yo creo que Maurice Aguillon estuvo también muy al margen de las distintas escuelas y fue bastante por libre, y a mí me parece que esa es la mejor solución. Quizás es más difícil mantenerse fuera de una escuela, porque si uno está en una escuela siempre tiene, digamos, unas estructuras de poder creadas, unos instrumentos analíticos preferibles, pero yo creo que la libertad que da no estar adscrito a ninguna escuela es buena para el historiador y para todo científico social, me parece. Muy bien. Muchas gracias.